Hoy vuelvo con otra receta muy sencilla, pero que queda riquísima. Unas arepas preparadas con polenta instantánea. Esta receta es perfecta si tienes polenta en casa que no sabes cómo gastar. En este caso, no te pierdas tampoco el flan de polenta que te mostraba la semana pasada. Tiene la receta aquí arriba. Pero también es muy práctica si tienes ganas de preparar unas arepas y no te es fácil conseguir harina de maíz precocida, que es la harina que se emplea normalmente para prepararlas. Si este es tu caso, no te pierdas tampoco este vídeo que te enlazo aquí arriba, donde te cuento cómo preparar arepas con arroz cocido. La textura de estas arepas es ciertamente algo diferente a la de las arepas preparadas con harina de maíz precocida, pero os puedo asegurar que son absolutamente deliciosas. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estas arepas con polenta instantánea. E insisto nuevamente en lo de polenta instantánea, que ya está cocida, ya que existe sémola de maíz cruda para polenta, de textura casi idéntica, pero que requiere una cocción de unos 40 minutos, además de una mayor cantidad de agua. Dependiendo de la marca de polenta empleada, tendrá una textura más o menos gruesa, y lo que es seguro es que al hincharse con el agua quedará aún más gruesa. Mi marca está además molida con la cáscara, así que para que la textura final de las arepas sea más delicada, voy a molerla con un molinillo de café. Pero si no tienes molinillo de café, no te preocupes, simplemente quedará una textura más granulada. A diferencia de la harina de maíz precocida, que se hidrata con agua tibia, la polenta instantánea necesita ser cocida unos minutos. Así que ponemos el agua a cocer a fuego medio con un poco de sal. Unos 250 gramos de agua por cada 100 gramos de polenta. La cantidad de agua puede variar ciertamente dependiendo de la marca de polenta empleada. Por eso es importante que probéis la receta con una cantidad pequeña y que ajustéis después si es necesario. Os iré diciendo cómo reconocer si necesitáis más o menos agua. Cuando el agua comience a hervir, ve añadiendo la polenta en forma de lluvia, es decir, poco a poco y de forma constante. Remueve a ser posible con unas varillas, especialmente si has molido la polenta, porque tenderá a formar grumos. Y cuando espese tanto que no puedas remover con las varillas, sigue removiendo con una cuchara. Debes cocinar la polenta a fuego medio hasta que veas que forma una masa bien densa, pero no dura ni seca. Yo he necesitado unos 5 minutos. Si notas que la masa endurece muy pronto o que se agrieta, ciertamente le falta agua. Ve añadiendo chorritos y mezclando. Y cuando tu masa de polenta tenga la consistencia que ves, que se separa además de las paredes del cazo, retira de fuego. Extiende bien cubriendo todo el fondo. Esto ayudará a humedecer y despegar la capa que verás que se forma. Tapa y deja reposar unos 10 minutos, para que la polenta se enfríe, pero también para que termine de hidratarse. Transcurrido este tiempo, llega el momento de amasar, así que transfiere a un cuenco donde puedas hacerlo cómodamente. Como ves, la capa del fondo se ha reblandecido y ha salido casi por completo. Humedécete las manos las veces necesarias y amasa unos minutos hasta obtener una masa lo más homogénea posible. Dependiendo de la marca, de si has molido la polenta y de si la polenta está hecha a base de maíz descascarado o no, obtendrás una masa más o menos homogénea. Pero sí que debes obtener una masa sin grietas. Divide la masa en porciones. Con estas cantidades puedes hacer 2 o 3 arepas. Yo hago 3 ya que caben mejor en mi sartén. Lávate las manos para quitarte los restos de masa. Humedécetelas de nuevo y comienza a formar las arepas. Haz primero una bola y después ve aplanándola entre las manos. No hagas las arepas muy gruesas, de forma que se cocinen después bien por dentro. Se formarán grietas en los lados, sí, pero no es por falta de amasado, sino que al tener la masa una textura ligeramente granular, no queda tan elástica. Humedécete los dedos y cierra las grietas, tan fácil como eso. Cuando las tengas listas, comienza a calentar una sartén, preferiblemente de fondo grueso, a fuego medio o medio alto. Yo empleo la posición 6 de las 9 que tiene mi cocina.
Cuando esté caliente, coloca las arepas. Si está suficientemente caliente, no deberían pegarse. Pero si tienes temor de que se peguen, añade un poquitín de aceite y extiende muy bien con papel de cocina. Cocina unos 10 minutos por cada lado. El tiempo es algo más largo que preparándolas con harina precocida. Y es que se preparan con más agua. Necesitamos más tiempo para extraerla, de modo que las arepas no queden demasiado pastosas por dentro. Cuando lleven unos 10 minutos, da la vuelta. Deberán estar doraditas, pero no quemadas. Si es necesario, sube o baja el fuego. Comprueba esto de vez en cuando, ya que la sartén va ganando temperatura progresivamente. Cuando estén hechas por las dos caras, retíralas a un plato. Aunque las arepas ya están más que cocinadas, lo normal es tostarlas a continuación. Normalmente se meten 10 minutos al horno a 180 grados. Pero si preparas poca cantidad, como estoy haciendo yo en este vídeo, puedes ponerlas en la tostadora. Esto ahorra tiempo y sobre todo energía. Yo las tuesto 3 veces seguidas a máxima potencia, pero eso dependerá de tu tostadora. Deben inflarse un poquito y sonar a hueco si les das unos golpecitos. Voy a abrirlas para que veas cómo quedan por dentro. Para quienes no habéis comido nunca arepas, contaros que hay que abrirlas pero sin llegar a cortarlas del todo. Están estupendas, crujientes por fuera y ligeramente húmedas por dentro. Esto es lo normal. Si el interior queda muy pastoso, que ves que al cortarlas se forma una bola de masa en el medio, les ha sobrado ciertamente agua. Reduce un poco la próxima vez. Pero ahora mismo no te preocupes, no están crudas. Si por el contrario quedan algo firmes, o al comerlas notas mucho los granulitos de la polenta, añade un poco más de agua la próxima vez. Y nada más por hoy. Yo me voy a desayunar mis arepas rellenas de queso y espero que os animéis todos a prepararlas en casa. ¡Un saludo a todos!